experiencias pasadas, sino ya vamos a ver a muchos de los... A ver, emocionarse es normal, es necesario para la vida. Así que nos emocionamos siempre. A veces lo registramos más que otras veces. Las emociones pueden ser más intensas, menos intensas, en general lo son, porque la intensidad las define. Pero, como les planteaba en otros temas, estos conceptos tan básicos y simples son la base para poder después estudiar qué es la ansiedad generalizada. Les menciono cosas que ustedes escucharán incluso en los medios: ansiedad generalizada, trastornos de pánico, fobias específicas, trastorno de estrés postraumático. O sea que no solo nos interesa para comprendernos mejor, comprender mejor a las personas que nos consultan, sino que estudiar esto nos permite después comprender algunos procesos psicopatológicos, ¿sí? Bueno, ¿qué viene a ser emocionarse? ¿Qué les parece a ustedes cuando registran estoy emocionado, estoy emocionada? ¿A qué se están refiriendo? En sus palabras. No hablo de la definición académica, sino ¿qué sería estar emocionado o emocionada? Sensibilidad. Estar sensible con algunas cosas. Ok, bien. Está bien. Es un cambio conductual. Bien, cambio. Palabra clave para tomar las emociones. Es un cambio, sí. Es un cambio conductual. ¿Cómo es ese cambio? Yo decía en algo les mencionaba, es un cambio, por supuesto que habrá variantes como todo, ¿no? Pero es un cambio leve, desapercibido, es un cambio importante, en general. Y se percibe en el rostro de la persona, quizás o no, puede ser en la sudoración también. Está muy bien, o sea que hay indicadores de que alguien está emocionado o emocionada, ¿no? Más allá de que nos pueda referir. ¿Puede ser momentáneo? Es momentáneo, está muy bien. Todo lo que estás haciendo está muy bien. Está todo bien, ahora vamos a integrar todos esos comentarios. Hay una clasificación que usamos más en psiquiatría, pero para ubicarnos esquemáticamente, ¿no? Como todas las clasificaciones, las personas somos complejas y nuestra mente es compleja, no es fácil dividir un fenómeno mental del otro. Pero si tuviésemos que hacer una clasificación de la actividad mental en su totalidad, dividiríamos, o en psiquiatría se reconocen 3 esferas de la actividad mental. Una es la esfera de la voluntad o volitiva, otra es la esfera afectiva y otra es la esfera cognitiva. Dentro de cada una de esas hay distintos fenómenos o procesos mentales. Las emociones las ubicamos dentro de la esfera afectiva, ¿sí? Dentro de esa esfera hay componentes diversos: los sentimientos, las pasiones, las emociones. Entonces, ¿qué serían dentro de esa esfera afectiva las emociones? Son esas, a veces se dibujan como 3 esferas que se conectan en el centro, sí hay como una intersección de conflicto. ¿Por qué? El fenómeno de las emociones no es solamente afectivo, es primordialmente afectivo, pero también hay algún componente cognitivo y hay algún componente de la voluntad, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Entonces, la definición incluye todo lo que mencionaron recién, que está muy bien. Es una respuesta, una respuesta conductual, como dijo mi compañera, que implica 3 pasos fundamentales. Estos son los componentes o tríada de las emociones, por ahí se las preguntan así en el parcial. Excitación fisiológica, también conocido como fenómeno de arousal o encendido en la activación. Una conducta expresiva y una experiencia consciente. Esto es la parte más cognitiva. ¿Qué viene a ser una emoción? Es un movimiento afectivo, o sea, dentro de esa esfera afectiva de la actividad mental es un cambio, es un movimiento. O sea que siempre que pienso en emoción, pienso en movimiento, en cambio, siempre. Que tiene 2 características principales, que es brusca y que es intensa, ¿sí? Si no es brusca e intensa, puede ser un movimiento afectivo, pero de otra índole, ¿sí? Entonces, cuando me emociono, estoy atravesando un cambio, un movimiento en mi esfera afectiva que es intenso y que es brusco. Siempre, por definición, la emoción es breve, ¿sí? Para diferenciar de otros componentes. Hay varias emociones. Estas son las 10 más conocidas,
asociadas a los emojis que ahora están por el alegría, interés, excitación, sorpresa, tristeza, ira, asco, desprecio, miedo, vergüenza, culpa. Bien. Los afectos son cambios en nuestra esfera afectiva, pero más estables, no son ni bruscos ni son breves, ¿sí? Perduran en el tiempo. Y el afecto no tiene el componente vegetativo, o sea, el componente del sistema nervioso autónomo que tiene la emoción. La pasión sí es intensa, es muy intensa, puede tener ese componente o tiene ese componente neurovegetativo. También es persistente, no es igual a la emoción, porque la emoción dijimos que era duraba poco tiempo, en cambio la pasión persiste en el tiempo y por definición las pasiones nos pueden llevar, son cambios afectivos tan intensos que pueden introducen cambios en el componente cognitivo, en la esfera cognitiva. Por ejemplo, nos pueden llevar a ideas sobrevaloradas, en un punto más arriba a la idea delirante. Esto no quiere decir que las pasiones sean malas, ¿sí? Sino que son tan intensas que pueden modificar nuestro componente cognitivo, ¿sí? Eso es importante incluso hasta desde el punto de vista médico-legal. Antes se hablaba de la emoción violenta, cuando uno hace, eso sería algo más breve, pero se evalúa si la persona tuvo un móvil, por ejemplo, en un delito, un móvil pasional, ¿sí? Por eso tiene, más allá de... También puede tener una mirada sobre esto, como el otro día hablamos de sueño, hay una mirada más artística, más poética sobre esto, ¿sí? No es que las pasiones, ya digo, sean malas o negativas, son parte de nuestra realidad. Pero sí nos pueden llevar a sobrevalorar algo, ¿sí? Por una pasión que puede encuadrarse en un fanatismo, alguien puede, no sé, apuñalar no estoy justificando, si no estoy hablando de móviles, ¿no? Apuñalar al hincha del equipo contrario, ¿sí? Del equipo rival, ¿sí? Porque mi equipo es el mejor y vos me ofendiste, porque puteaste a mi vieja, qué sé yo, tenemos camiseta del equipo contrario y te agredo más. Bueno, los sentimientos son estados, se habla de estados pasivos del yo, porque en realidad no tienen ese componente neuro, que son perdurables en el tiempo, pero no tienen el componente vegetativo, ¿sí? Ni la intensidad que tienen las pasiones. Bueno, vamos a cada uno de estos tres componentes sobre lo que se llama la tríada. La arousal, como dijimos, es una activación corporal, neuroendocrina, podríamos decir, que tiene que ver con que se activa el sistema reticular activador ascendente, ustedes se lo estudiaron en fisio, el sistema nervioso autónomo y las glándulas suprarrenales van a enviar señales a todo el organismo de que es necesaria esa activación. Entonces, a nivel de la corteza cerebral va a haber también señales de alarma, señales de no necesariamente de miedo, yo digo alarma, por ahí pensamos miedo, sino va a haber un aumento de la actividad cortical, ¿sí? Por ende el electroencefalograma, como vimos la otra vez, se va a hacer de una frecuencia más alta, va a ser luchado, o sea, de menor amplitud. Una excitación más. Claro, un estado de excitación, tal cual. Nuestro sistema nervioso autónomo también, por ende vamos a tener esos parámetros indirectos de aumento del estado de activación corporal, aumenta la frecuencia cardíaca, la tensión arterial puede aumentar, la respuesta galvánica de la piel, puede haber dilatación de las pupilas, puede haber filo, erección, o sea, todas las señales de activación neurofisiológica, ¿sí? Acá también, siempre desde la mirada médica, si yo estoy evaluando a alguien que si me verbaliza, me expresa su estado emocional, bueno, va a ser más fácil identificarlo, pero muy probablemente lo que más comúnmente vamos a ver es que la persona no exprese su emoción, pero yo la puedo inferir, como decía una compañera, por la gestualidad, por el estado general de la persona, también por los parámetros de signos vitales. Yo tomo los parámetros vitales a alguien y aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la tensión arterial, causas un montón, no solo la causa emocional. Pero la emocional la tengo que tener en cuenta, porque puede ser motivo de aumento, como está descrita la hipertensión del guardapolvo blanco, ¿no? Cuando la persona, vamos a la consulta médica y
y ya la presencia del profesional nos produce un temor, ansiedad, y eso se traduce en un aumento de la presión arterial. Reflejo condicionado. Claro, tal cual, tal cual. Por eso los profesionales advertidos de esto, en general, no solo aprovechan el tiempo de anamnesis para que estemos en reposo, no es que nos toman la presión ni bien entramos de la calle, pero también esa intro de hablar con la persona, ese tiempo, ¿no? Para que se genere un clima de confianza y que la evaluación no sea invasiva, pero también para ir bajando esa ansiedad que muchas veces las personas llevamos naturalmente a las consultas médicas, ¿sí? Explicar, sobre todo esto, explicar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Las personas que nos consultan no tienen por qué saber por qué yo apoyo el estetoscopio en el tórax. Nosotros lo damos por sentado que las personas saben y que el médico invade, o sea, invade, revisa. Y está bien y hay que hacerlo. Lamentablemente se está perdiendo en algunas disciplinas, se está perdiendo la evaluación clínica de los pacientes. Por el temor a ciertas cosas. Bueno, todo hay que contextualizarlo en la vida, ¿no? Entonces, si uno le explica al paciente por qué, y hoy día somos cada vez más partidarios de esto de explicar, baja la ansiedad y además que tiene que ver con una práctica respetuosa, ¿no? Explicarle al otro qué se va a hacer. Porque muchas veces el temor tiene que ver con el desconocimiento, ¿no? O esa carga afectiva justamente que llevamos propia y ajena, porque llevamos una carga familiar también a la consulta, ¿no? Entonces los temores de nuestros padres, de nuestros abuelos, porque alguien de la familia se enfermó, entonces yo estoy haciendo una consulta, como un ejemplo también de todos los días, si yo me voy a hacer una mamografía y tengo antecedentes familiares de cáncer de mama, o yo misma tuve alguna lesión previamente y lo que estoy haciendo es un control, bueno, probablemente vaya con una carga de ansiedad mayor que si en mi familia no hubo ningún antecedente, lo cual no quiere decir que yo esté a salvo, pero bueno, menos chance, digamos. Entonces, uno eso no tiene por qué saberlo como profesional de la salud, pero tiene que tener en cuenta que puede pasar, y a veces simplemente explicando el procedimiento, por qué hacemos algo, no solo explicar lo técnico, mira, esto funciona así, así, dura más o menos tanto tiempo, te va a doler, no te va a doler, sino para qué lo hacemos. Bueno, a veces una breve explicación es suficiente y contribuye a que este nivel de activación de nuestros pacientes, bueno, sea menor. Tener en cuenta porque nosotros, si los pacientes no verbalizan porque no pueden, porque no quieren, pero bueno, en la guardia vemos a alguien, tomamos los parámetros vitales y están estos registros altos, bueno, sí, también puede ser por otra condición, pero tener en cuenta siempre el factor activación emocional. Bueno, la respuesta galvánica de la piel era un parámetro que se usaba, lo menciono porque estaba en los libros, tal vez en algún parcial le pueda aparecer. Era un parámetro experimental que se medía. ¿Qué significa? Bueno, como dijimos que hay una activación autonómica, esa activación llega a nivel de la piel y entonces las glándulas sudoríparas son estimuladas. Ese cambio en la actividad eléctrica de la piel produce, si yo pongo electrodos y tomo un registro, como hago a nivel de la corteza o puedo hacer en el corazón, bueno, lo mismo, los electrodos en la piel pueden captar la actividad eléctrica de las glándulas sudoríparas. En estado emocional, ese registro cambia. Lo que pasa es que es muy difícil acá. Lo que puedo decir es que alguien cambia su registro basal cuando se emociona y modifica la respuesta galvánica, pero es muy difícil establecer un parámetro poblacional, ¿sí? Entonces quedó en desuso, se puede utilizar en algún ámbito experimental, pero ya, ¿se acuerdan de alguna película? ¿Han visto La máquina de la mentira? Que en otra época, en Estados Unidos sobre todo, se usaba en las cortes, a veces cuando estaban acusando a alguien de un crimen. Así, claro, se le ponían electrodos en la piel y si la persona... ¿Qué parámetros tiene? Claro, bueno, ese es el tema. A ver, alguien puede estar por diversas circunstancias. Primero que la respuesta galvánica se puede modificar según la temperatura ambiente, según el ciclo hormonal en las mujeres,
una misma persona varía la respuesta galvánica a lo largo de su vida, o sea que al no poder establecer una media poblacional para género y edad, no es un parámetro útil, ¿no? Para hacer una estadística y decir, bueno, por encima de tanto la persona está emocionada. Pero además imagínense, vimos que había 10 emociones básicas, hay otras. Imagínense que alguien puede estar bajo estado de activación por diversos motivos, por ahí por miedo. Eso no significa haber cometido un delito, o sea, no puede estar asustado que yo así. Si te acusan injustamente de algo, lógicamente vas a tener una ansiedad tremenda, miedo, angustia, además. Entonces, un cambio en la respuesta galvánica de alguien no, solamente puede decir que la persona está en estado de activación o de arousal, pero no inferir que, bueno, es culpable de un delito. Bien, eso sería el detector de mentiras o máquina de la verdad. Así que cayó en desuso. Bueno, el arousal en general varía también, ¿sí? No solo la respuesta galvánica. El arousal en general varía de una persona a la otra, varía con la edad, varía según la complejidad de la tarea que la persona está realizando o que se le ha asignado en una prueba, por ejemplo. Bien. Sokolov describió ya por el 1963 el síndrome de respuesta orientada, que es el que se produce, o sea, esta activación que se genera cuando hay un estímulo nuevo. Es lo que hablábamos recién, ¿no? Cómo se modifican los parámetros neurofisiológicos. Algunos proponen que, no sé si tienen niños pequeños o han conocido niños pequeños, los juguetes se van complejizando. No creo que sea para bien, me parece que los chicos pueden regalar un juguete súper espectacular, interactivo, ahora tienen luces, vibran, tienen distintas texturas, son cada vez más llamativos en principio, pero los chicos que usan la caja, el paquete, la caja, eligen el juego con el que pueden hacer algo simbólico. Bueno, otro tema. Pero son juguetes interactivos desde tempranas edades que se usan. Dicen que mantienen más la atención, habrá que ver, porque en contraposición tenemos todas las pantallas que están ahí acosando a la niña. Que esos juguetes podían mantener, ¿por qué? Porque los chicos por ahí presionan algo, tiran de un resorte, tocan una oreja de un muñeco y empieza a vibrar, cambia su sonido. Bueno, como esta cuestión del estímulo cambiante, ¿no? Y que cambian las características del juguete, hacen que mantengan un poco más la atención. Depende de la edad de la que estamos hablando. Bueno, hasta que los chicos se aburren, ya apretaron todas las, usaron todas las posibilidades de elementos y ya se quedan sin interés. Y que hablar que ahí van a la caja. Bueno, hay un síndrome que ustedes habrán escuchado varias veces, o ya beneficio de lucha o respuesta defensiva de lucha o fuga, ¿no? Esto es un síndrome descrito a partir de lo que se ha observado, que genera la activación en situaciones que nos despiertan esa alarma ante un peligro inminente, ¿no? Las dos respuestas más comunes son la lucha o la fuga y otras que son el quedarse congelado, hay en otras especies se ve más comúnmente eso, o el desvanecimiento, o sea, la pérdida del conocimiento. Bueno, naturaleza pura, respuesta automática, acá no hay nada previamente organizado, ¿no? Cuando escuchamos en los medios que incluso a veces los mobileros, los periodistas le dan consejo a la gente que fue a asaltar, no podés saltar a alguien que, no sé, ante un asalto lucha con el asaltante y están bien los consejos, los buenos consejos, pero en realidad no sirve de nada, pues, ¿no? ¿Cómo vas a luchar con la persona que te asalta? O le dicen a alguien, qué valiente que sos, como qué arriesgada o arriesgado, que saltaste encima del mostrador y que pusiste a pelear. Bueno, son respuestas automáticas, o sea, no están planificadas previamente. Esto tiene que ver con la constitución de cada persona. Si nuestra respuesta es de luchar contra el estímulo que nos genera temor o salir corriendo, ¿sí? Entonces, todos estos cambios neurofisiológicos nos permiten justamente estar orientados hacia la lucha o hacia el correr. Por eso hay una redistribución de sangre en el organismo. Por eso la corteza se activa para nosotros estar bien atentos al estímulo. Y bueno, la corteza suprarrenal libera esteroides que nos
permite justamente esa reacción rápida. ¿Qué pasa si el estímulo que nos genera, dijimos, las emociones son cambios conductuales bruscos, intensos, duran poco tiempo, ¿no? Pero lo habrán vivenciado todos ustedes, por ejemplo, en la pandemia, donde al principio, ¿se acuerdan de la pandemia? No sé tanto, ustedes eran muy jóvenes, pero ese temor, esa posibilidad, que iba llegando la información hasta que realmente nos convencemos todos de que había un peligro, que no lo podíamos ver, pero que había un virus que se estaba expandiendo por todo el mundo, que iban cerrando en otros países, la gente se iba aislando, la vida se modificaba, bueno, algo que era ¿se acuerdan de los primeros aislamientos que duraban unos días, una semana, después 15, después otro mes, y otro mes, tuvimos más de un año encerrado. Bueno, la mayoría de nosotros desencadenó el síndrome de adaptación, ¿no? Con sintomatología ansiosa y o depresiva, porque este estímulo que generaba el miedo o el peligro no se autolimitaba, sino que persistía. Es lo que le sucede, o el síndrome que aparece cuando alguien tiene un diagnóstico de una enfermedad grave o de una enfermedad crónica o de una enfermedad al fin que modifica el estilo de vida, que nos implica un esfuerzo mayor para la vida cotidiana. Bueno, No pasa nada. a la enfermedad de base en sí se le suma el síndrome de adaptación. Pero si, digamos, son cuestiones que se pueden confundir con el estrés. Claro, es que sería una situación de estrés, sí, sostenido en el tiempo, ya que el estrés que empezó siendo agudo se cronifica, digamos, ¿no? Se extiende. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero, nosotros tenemos una especie de alarma, ¿no? Igual que la activación de la que hablábamos recién. Pero sobreviene después un periodo de resistencia a la tensión en el cual nosotros tenemos un perfil metabólico, digamos, desde el punto de vista neurofisiológico, funcionamos por encima de nuestro nivel basal. Pero eso nos permite mantener una cierta homeostasis durante un tiempo. Ahora, si el estresor no se autolimita, en este caso, no se resolvió lo de la pandemia en una semana y seguimos otra semana y otra semana, ese peligro de enfermar o morir seguía estando presente y ese periodo de amesetamiento de nueva homeostasis se empezaba a romper y entonces empezábamos a agotar. La tercera fase es la fase en la cual aparecen enfermedades psicosomáticas, depresión real, la misma ansiedad que ya se constituye como un cuadro clínico, el infarto agudo de miocardio, aparece la hipertensión, pueden aparecer cuadros clínicos para los cuales estamos predispuestos, ¿no? Ahí ya el organismo se agota y ya esa homeostasis alcanzada se rompe y bueno, hay alguna falla en el sistema, digamos. El agotamiento puede implicar la muerte también, ¿sí? Eso lo vemos de forma más dramática, por ejemplo, en los grandes quemados. Hay un estrés agudo, pero eso se mantiene a lo largo de unos días o de unas semanas, donde hay una ruptura de la barrera de la piel, donde hay un estrés enorme, un montón de cambios en la homeostasis. Aún a pesar de tener el soporte necesario, a veces hay un agotamiento y la muerte de células, por ejemplo, un ejemplo muy categórico y dramático de lo que es el agotamiento del sistema y la muerte, ¿no? Pero comúnmente, digo porque es importante tener esto en cuenta porque nos van a consultar, no digo en salud mental, sino en la guardia, en clínica, en cualquier especialidad que ustedes hagan, la realidad socioeconómica, digamos, las cuestiones que van más allá de la biología, ¿no? El estilo de vida de las personas, hacen que muchas veces nosotros cuando evaluamos, más allá del motivo de consulta por el cual lleguen al hospital o al consultorio, es importante que nosotros podamos diagnosticar si alguien, más allá de aquello por lo que nos consulta, si eso que nos consulta se da en el contexto, o sea, la hipertensión, la enfermedad psicosomática, o sea, alguien que tiene un brote de psoriasis, supongamos,
ya tenía psoriasis de antes, pero ¿por qué esta vez se hace persistente? ¿Por qué cuesta más la respuesta al tratamiento? ¿Qué está pasando? Bueno, siempre descartar que no estemos ante una fase 3, un proceso de adaptación, ¿sí? ¿Para qué? Para poder orientar a esa persona que también tenga su ayuda psicológica o psiquiátrica si la necesita, o para, no sé, aconsejar o orientar para fortalecer la red sociovincular de esa persona, ¿sí? Eso implica no solo laburar con la familia, el entorno cercano, sino a veces referenciar a la persona con un grupo de apoyo para personas con tal dolencia, ¿no? Ayuda un montón. No es una cuestión propagandística, sino que de verdad alguien que atraviesa una situación así en soledad, bueno, de pronto vincularlo a esta persona con la red o un grupo de personas con psoriasis que se juntan, que hacen vida social, más allá de que aprenden sobre su enfermedad y se pueden cuidar mejor, bueno, que recuperen algo de lo que es su vida social, su vida de relación, esto de hacer lazo con otros, a veces es el salvavidas cuando uno está atravesando un síndrome de adaptación. Bueno, hay diversas teorías sobre cómo se producen las emociones, ¿no? En algunas de estas teorías aparece primero el componente corporal, digamos el arousal, y después uno identifica qué emoción tiene, ¿no? Por ejemplo, yo lloro, y entonces como lloro, me doy cuenta que estoy angustiada o estoy triste, ¿sí? Esa es la propuesta de James y Lange, que pensaban similar, ¿no? Entonces nos sentimos mal, identificamos que estamos tristes o angustiados porque estuvimos llorando. Si algún estímulo nos hizo llorar, lloramos, entonces identificamos que estamos tristes. Entonces estaría de esta propuesta, de esta teoría, la experiencia corporal y después la emoción. Pero bueno, como siempre, de salud, después de la neurociencia, ponían las contradicciones o los paradigmas diferentes. Cannon y Barr proponían que un estímulo puede despertar una emoción casi en forma simultánea, ¿no? La respuesta corporal y la respuesta cognitiva o subjetiva. Bueno, es complejo porque no hay una respuesta final a esto. Importante saber después, bueno, los cognitivos, que elaboran las teorías más modernas sobre esta, de alguna manera hablaban de esta doble vía, ¿no? Que para qué es aplicable, más allá de tratar de entender cómo se generan las emociones, es aplicable y mucho a la terapéutica. Yo hoy mencionaba, si algo de la regulación de las emociones se sale de su causa y alguien padece por ejemplo el trastorno del pánico, por favor no le digamos a alguien que atraviesa un episodio de pánico que no está teniendo nada, ¿sí? Porque primero que está teniendo una entidad clínica, que está en los manuales de salud mental, en la atención primaria de la salud, genera un enorme padecimiento psíquico y físico también. Y además, nunca subestimemos a nuestros pacientes o a nuestros consultantes. Cuando se sienten morir, decirle que no tenés nada es un poco duro, ¿no? Uno sigue escuchando todo el tiempo. Porque ante un electro normal y ante unas enzimas cardíacas normales, quédate tranquila o tranquilo, no tenés nada, pues toma el ansiolítico y vuelve a tu casa. Es casi como si alguien no vengas a joder o romper las pelotas a la guardia clínica. Bueno, el trastorno de pánico es una entidad reconocida y que genera mucho padecimiento mientras está atravesando, y cualquier persona, por supuesto, como en todo, tendremos más o menos predisponentes para hacerlo, pero es algo bastante frecuente. Cualquiera de nosotros puede tener un episodio de pánico aislado en la vida, eso no significa tener un trastorno de pánico, pero quien tiene un trastorno de pánico tiene recurrentemente y de forma azarosa paroxismos de ansiedad que son muy desagradables. Cuando uno está ansioso, imagínense, sobre todo si entra en pánico, no solo esos parámetros que veamos hoy de arousal a tope, ¿no? El corazón
tiene una taquicardia tal y palpita de tal manera, late de la manera que el pecho me duele el pecho, siento la falta de aire, siento que tengo un nudo en la garganta, no puedo respirar, siento que me ahogo, me debo estar muriendo. Se me paraliza un brazo, ¿no? La persona obviamente en esta doble vía, digo, de las que nos hablan los cognitivos, uno tiene la experiencia corporal, la interpreta como me voy a morir, un infarto, voy a tener una ACV, me estoy enloqueciendo porque el episodio es tan desagradable que genera hasta síntomas disociativos, ¿sí? Las personas sienten muchas veces que no son ellas mismas o que no están dentro de su cuerpo, que su cuerpo se sale de control, ¿sí? Eso es muy feo, muy desagradable, porque eso es equiparable a estar muriéndose, donde uno ya no controla el cuerpo, ¿no? Entonces, la persona tiene estos síntomas, la interpretación que hace de esos síntomas es no solamente negativa, porque son síntomas feos, desagradables, sino que muchas veces suele ser catastrófica, o sea, no es tengo taquicardia porque estoy asustada, sino porque me estoy muriendo y me muero de algo grave. Entonces, a su vez, esa cognición, ese pensamiento aumenta la sintomatología corporal, porque si yo pienso que me estoy muriendo, más ansiedad eso me genera. Ese círculo vicioso, que hay formas de poder abortarlo, de poder inhibirlo, y no hablo de dar un ansiolítico, ¿sí? Hay tratamientos farmacológicos específicos, pero además hay intervenciones desde la psicología cognitivo-conductual que pueden ayudar a las personas a romper con ese círculo que retroalimenta la ansiedad y que genera un estado muy desagradable. ¿Pero el foco, profesora, es psicológico o hay realmente hay casos de, si bien lo psicológico produce lo fisiológico, ¿hay casos fisiológicos sí, también, demostrados o son más bien de conductuales? Lo que pasa es que están ambos componentes, porque en esta complejidad que somos, decíamos hoy, como las emociones tienen estos tres componentes, por eso yo di el ejemplo del pánico, porque está el componente fisiológico puro, digamos, que se arousal, pero el componente cognitivo, mental, y el conductual también están. Es indivisible, porque esas tres esferas de la actividad mental tienen un punto de conexión, ¿no? Entonces, nunca es uno solo. Vos me decís el punto de partida, digamos, el inicio. Sí, en general hay un trasfondo emocional o puede empezar siendo un trastorno vinculado a la ansiedad, a la preocupación, a la cuestión más ansiosa de base, pero también es cierto que uno puede hacer un pánico porque realmente se está infartando y la interpretación de sus síntomas de infarto incluso o en algún otro episodio clínico que venga más por un origen más puramente biológico, digamos, o estoy teniendo una ACV y perdí la sensibilidad de una parte de mi cuerpo, realmente, físicamente me está pasando, puedo desencadenar un episodio de pánico, no hablo de trastornos, un episodio de pánico a punto de partida de un evento corporal, ¿sí? O, no sé, tengo una herida cortante o tengo una fractura expuesta, ver mi cuerpo modificado me asusta, pienso en la posibilidad de que me puedo morir, ¿sí? O estoy, no sé, en un accidente de tránsito, estoy todos los días también lamentablemente, y yo me lastimo y se muere o veo que no se mueve la persona que tengo al lado, lógicamente, porque hacer un episodio de hemogénico es casi, sería más difícil no hacerlo, ¿no? Porque es una situación extrema, donde yo puedo entrar en una situación de estrés agudo, y ese estrés agudo puede implicar tener un episodio de pánico en el momento, ¿sí? O sea, en general hay una base psicológica, pero también puede ser que cosas que nos pasan primero en el cuerpo desencadenan esa reacción emocional de miedo extremo o de pánico. Entonces, los cognitivos nos dicen pasan las dos cosas y casi simultáneamente. No tiene tampoco tanto sentido ver por ahí esto, ¿qué empieza primero? Lo importante es que no tenemos que ocupar los dos componentes, ¿sí? Entonces, a veces la intervención, el componente corporal o en este arousal, en esta activación de medida, en el caso del pánico o de la ansiedad generalizada, ahí la intervención farmacológica nos ayuda a inhibir o disminuir esa respuesta a un nivel más tolerable, pero el componente cognitivo, ¿sí? Este etiquetado de la emoción, esto que yo interpreto de cómo identifico, qué pienso yo del estado que estoy teniendo, qué pienso de lo que me está pasando, y el componente conductual se trabaja con terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Bueno, tema de después lo van a ver en psiquiatría.
Entonces, en la emoción dijimos, componente fisiológico, arousal, el componente conductual es lo que la persona hace con la emoción, ¿sí? Habíamos dicho al principio de la primera clase que conducta es todo lo que un organismo hace, entonces el componente conductual es tan variable como eso, puede ser transpirar, la piroerección, puede ser llorar, puede ser gritar, puede ser reírme, según la emoción que estoy atravesando, será el componente conductual. Acá, además de la cuestión biológica, influye la personalidad, influye el aprendizaje también, el componente cultural, que modela también la expresión conductual de la emoción, ¿sí? Y ni que hablar la personalidad. Hay personas, naturalmente, vamos a ver la personalidad de la clase que viene, hay personas que expresan más espontáneamente sus emociones y hay personas que no, que son más introvertidas o tienden a no expresar tan claramente o tan explícitamente sus emociones. Por supuesto que también dependerá del componente conductual de la intensidad de la emoción, de si es imprevista o no. Bueno, la expresión conductual puede ser más adaptada o no. Yo tengo que trabajar sobre esto, por ejemplo, al último grupo les asigné el tema de actitudes sociales y agresividad. Cuando la frustración o la ira se expresan de una manera desadaptada, hay que hacer una intervención terapéutica también, ¿no? ¿Es válido enojarnos? Sí. Nos vamos a enojar, seguramente, en más de un momento en nuestra vida. Es hasta necesario, es una reacción inevitable además. Ahora, la expresión del enojo viene modelada por un montón de cuestiones. Entonces, si alguien sistemáticamente expresa su enojo con agresividad hacia los demás o hacia sí misma, bueno, eso puede implicar un desajuste conductual sobre el que hay que elaborar, ¿no? Hay que aprender nuevas formas, por ejemplo, lo que hacemos con algunas personas es laburar encontrando formas mucho más adaptadas y saludables de expresar su enojo, ¿sí? Sin inhibir el enojo. O sea, el enojo probablemente va a seguir estando, pero de qué manera cuando me frustro puedo canalizar esa frustración o ese enojo sin una agresividad explícita hacia mi persona o hacia el resto, ¿sí? Estamos en una época de expresión sin ningún tipo de freno, de filtro de las emociones de ira, de enojo, de agresividad, y eso es realmente muy preocupante, ¿no? Bueno, el miedo y la ansiedad, ¿no? Para que comento esto, pues es una barbaridad, pero todo esto que es recontra esquemático y sobresimplificado es lo que se activa. Las flechitas de acá dicen abajo peligro y arriba miedo, ¿no? Cuando tenemos miedo, y ahí tenemos una señal de peligro, vamos a ver por columnas a tratar. Se activan un montón de cosas. Acá dice arriba sistemas aferentes, ¿no? Entonces todos los sistemas sensitivos, la sensopercepción nos va a permitir captar las señales, por ejemplo, de peligro, todo aquello que nos genera miedo. Segunda columna, procesamiento del estímulo. Ahí tenemos las cortezas, diversas cortezas, incluso el hipocampo al que llega información. Ustedes saben que, fíjense, al hipocampo llega información directamente del sistema olfatorio sin pasar por la corteza. ¿Sí? Ustedes saben que es el sentido más primitivo que tenemos, el olfativo, en otras especies más desarrollado, pero en la nuestra, y eso también tiene suponemos una intención de protegernos. Si nosotros percibimos el olor, hoy día puede ser, o sea, quemado, pero imagínense cuando vivíamos en la intemperie, vivíamos acá el biólogo, compañero biólogo, sabe más que yo de esto seguramente, cuando vivíamos en la cueva, en la caverna, no había luz artificial, nada, el olor de nuestros depredadores naturales, que aparecía, no sé, el oso, el león, claro. Y entonces ya percibíamos, el olfato nos permitía identificar el peligro. Entonces la naturaleza tan sabia encontró una forma por la cual
nosotros podíamos desencadenar la lucha o la fuga, sobre todo la fuga, y ponernos a resguardo, poner la cría a resguardo, porque era sobre todo proteger, ¿no?, a la cría. Entonces, ¿de qué manera no era necesario que esa información pase por la corteza? Maravilloso nuestro cerebro. Entonces ya ante el estímulo olfativo eso lo conservamos, nosotros reaccionamos rápidamente. No sé si alguna vez les pasó de sentir olor a quemado, o estar en un incendio, espero que no, pero si han asistido al incendio, si se ha quemado algo cerca, es instintivo cómo encendemos la alarma enseguida, porque eso es algo que lo tenemos en nuestro ADN, no es algo que yo invento. Bueno, de esa columna que dice procesamiento del estímulo arriba y están las cortezas, yo quiero que ustedes sobre todo presten atención a la amígdala, que la amígdala o el complejo amigdalino en realidad es la estructura central de toda esta respuesta, porque fíjense que es quien recibe un montón de aferencias de información, ¿sí?, de todos estos sistemas sensoperceptivos, y a partir de la amígdala se va a coordinar la respuesta en el estado emocional. O sea que llegan flechas y se van muchas flechas hacia los sistemas eferentes, que son los sistemas, diversos sistemas que nos van a permitir, en definitiva, y ya las últimas columnas, dice, está desde la respuesta digestiva, la respuesta respiratoria, el sistema cardiovascular, el sistema neuromuscular que nos permite esa fuga o esa lucha. O sea que esto es muy esquemático, pero a mí me gusta traerlo porque da cuenta un poco de la complejidad de la que hablamos cuando hablamos de una respuesta de miedo, ¿no? Estos circuitos se activan tanto en esa situación que mencionábamos hoy de una persona consultando al médico que le va a hacer un chequeo habitual y le toma la presión y la presión sube simplemente por estar en las circunstancias de una evaluación médica, como una persona que está en un frente de batalla, Rusia-Ucrania, el soldado que está en el frente de batalla, la persona que está viviendo ahí en esa zona y sabe que le puede pasar esto, el jubilado que va el miércoles a la plaza a reclamar sus derechos y tal. Esto pasa cuando estamos con miedo, ¿sí? Esto puede ser algo autolimitado, esto puede ser algo que, como todo estado emocional brusco, intenso, brusco, se autolimita, o si el estímulo persiste, se puede constituir en un síndrome adaptativo, o si hago un estrés postraumático, porque la intensidad del estímulo, lo disruptivo del estímulo, la gravedad de lo que sucede, puede hacer que yo desencadene en algún momento de mi vida, como pasa con los veteranos de guerra, como le pasa a una persona que fue abusada, le puede pasar a alguien que vivencia esto de una manera muy intensa, cuando hay una disociación de la conciencia en ese momento, de estrés agudo, puede ser que desencadene, no siempre, pero muchas veces pasa, el síndrome de estrés postraumático. No vamos a hablar de eso ahora, pero lo menciono porque es tan interesante, como que se activa esto aún sin el estímulo, ¿sí?, sin estar el abusador presente, sin estar la bomba estallando delante de mí y ver una persona lastimada, se activa, ¿no? Como algunos dicen una alergia del sistema de memoria, se activa toda esa respuesta de manera imprevista. Puede ser que con algún estímulo que me hace activar eso, por ejemplo, los veteranos de guerra dicen ante ciertos olores, ¿sí? Esto es medio duro de decir, pero ellos han percibido en el campo de batalla ciertos estímulos olfativos, auditivos, visuales, y de pronto algún estímulo similar puede desencadenar esto o no, o a veces simplemente el recuerdo, ¿sí? Aparece un recuerdo, o de la nada se vivencia un estado emocional donde la persona está como reviviendo esa situación, sintiendo el mismo temor, no es porque pasaron años, uno no, si el temor es menor, puede ser la misma intensidad, ¿sí? Eso tenerlo en cuenta también porque podemos, el síndrome de estrés postraumático, o las personas que padecen síndrome de estrés postraumático, en su tratamiento ver a un especialista de la salud mental, pero como médicos vamos a ver en las guardias, por eso les digo, nunca le vamos a alguien que está pasando una situación de miedo, vos no tenés nada. Yo no sé si esa persona no padeció un secuestro, una situación de abuso, si tuvo una pérdida
de una persona significativa de una manera traumática. Sí. O sea, no quiero hablar de cosas morbosas, hablo de la realidad de las personas, nos pasan cosas y cuando damos una consulta vamos con una historia encima. O sea, nosotros no tenemos por qué conocer esa historia, pero por eso nunca subestimemos que esa persona puede sentirse morir en ese momento y realmente su cuerpo da señales de que está luchando contra un estresor, que puede ser algo real, puede ser algo imaginario, puede ser un recuerdo, puede estar atravesando un estrés postraumático, que les puedo asegurar que de las cosas que nos puede pasar es una muy horrible, muy fea, que no se la deseo a nadie. Entonces, nunca subestimemos y tomémonos el tiempo de poder entender qué le pasa a la persona, ¿sí? O al menos no perdamos esa oportunidad de que la persona hizo un contacto con el sistema de salud y eso puede ser también una definición del futuro de esa persona, ¿sí? Porque si uno va reiteradamente y no encuentra ni siquiera una escucha humana, no digo un tratamiento, sino un ser humano que te escucha y te pone un rato, ¿no? Y te pregunta por lo menos si te pasó algo más, si estás necesitando otro tipo de ayuda, o te facilita un teléfono de un servicio en el que podés pedir un turno, ¿no? Por lo mínimo, o te vincula a un servicio social para que puedas ir. Las personas no tienen por qué conocer los circuitos hospitalarios, cómo se saca un turno, a qué hora hay que ir, si hay un servicio social o no al que puedes recurrir, un teléfono de un ámbito judicial al que puedes ir a hacer una denuncia, si necesitas hacer una denuncia. O sea, tengamos en cuenta que las personas que nos consultan en los hospitales no tienen la data, la información que por ahí tenemos nosotros. Entonces, es nuestra función, ya digo, como pensar siempre a las personas en red, ¿no? Sociovincularmente. Entonces, si la persona consulta el sistema por algo, esa es una oportunidad única. Es como cuando el pediatra dice, te consulta por tal cosa, pero el calendario de vacunación está incompleto, vacunas al pibe. Porque esa oportunidad, si no, se pierde. Y vos tenés que ahí, mamá, a ver, ¿qué hago, papá? Calendario de vacunación, bueno, no, mira, anda al vacunatorio ahora y además de tomarte, no sé, el paracetamol o el antibiótico por la uña infectada, pasar por el vacunatorio. Esa oportunidad es única. En salud mental lo pensamos igual. Esa oportunidad de consulta es única. Las personas no van a decir, no, yo vengo porque tengo un estrés postraumático, ¿sí? Pero es muy común que lo que nosotros veamos sea esto, o sea, lo que está en la última columna. Todo esto no lo sabemos. Las personas tampoco lo saben. Entonces, bueno, por ahí hacernos algunas preguntas y hacer el gancho para que esta persona no se diluye, no se pierda en el sistema que es muy burocrático. Entonces, bueno, esa es una oportunidad de hacer ahí un enganche y que esta persona vuelva y de pronto por ahí vaya al servicio que corresponde, a tener ese apoyo, que ya digo, no necesariamente es clínica, puede ser salud mental, puede ser un servicio social, puede ser tener la orientación legal para poder causar una cuestión judicial. O sea, están en nosotros ahí muchas veces una definición importante. Bueno, ¿qué más me falta decirles de esto? Ya estamos en la hora, pero ya está, esto lo mencionamos. Bueno, ¿algún comentario sobre emoción o sobre lo que necesiten? ¿Cómo se trata? ¿Qué medicación se trata? En un caso, obviamente, ¿se deprime el sistema nervioso? ¿Se trata de calmar? Y la idea es no deprimirla, en el estrés agudo, decir, sí, o la depresión. O sea, una de las cosas que tenemos, si bien las benzodiazepinas es lo que más hay, porque es lo que hay en toda guardia, en toda... No es ideal, ¿viste? Deprimir el sistema nervioso en el momento. ¿Por qué? Porque propicia esa disociación de la conciencia. Entonces, en realidad, hay algunos recursos como los beta-bloqueantes. Una de las cosas que usamos con los beta-bloqueantes para frenar todo este araujo al físico sin interferir en el nivel de conciencia. Y después la condición psicológica, ¿viste? Lo fundamental. Cuando alguien está con un estrés agudo se desorganiza mucho, entonces esta cuestión de tranquilizar a la persona y organizarla. Lo que más tranquiliza es que vos le puedas dar parámetros de dónde está, de qué es lo que está transcurriendo. Una persona que está turbida, imaginémonos el bombazo, no sé, de todos tenemos la imagen de las Torres Gemelas, pero pensemos cualquier situación así. Puede ser esto una situación de abuso, o sea, algo que lamentablemente pasa mucho.
conseguir. No es necesario una bomba o una guerra, ¿no? Para que uno padezca esto. Entonces, dar parámetros de orientación a la persona, de qué es lo que dar información básica de lo que está sucediendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese estado de disociación vos podés estar padeciendo mucho por estar, digamos, con tu conciencia en otro lado. Estar a medias, estar un poco ahí, estar un poco en otro lado. Entonces, estos parámetros de orientación y ayudar a secuenciar los pasos a seguir. En eso es fundamental que haya alguien al lado acompañando. Por eso, más que lo farmacológico, se puede usar si es necesario, pero las